Buenos días, mi nombre es Gianfranco Ortega, soy estudiante de la plataforma de Saya. Este video consta de la materia de la asignatura Máquinas Hidráulicas, sección Saya A, cuyo profesor es Douglas Barraez. Este video consta principalmente sobre el análisis y la aplicación de los circuitos hidráulicos, indicando el uso de los símbolos convencionales para circuitos básicos. También se explicará la clasificación de las turbinas hidráulicas y el análisis interno de turbinas de acción y reacción. Bueno, para empezar, se puede definir un circuito hidráulico como aquel sistema que comprende un conjunto de interconectados de componentes separados que transportan un líquido, de por sí es un fluido. Este sistema se utiliza principalmente para controlar el flujo del fluido, como por ejemplo una red de tuberías de enfriamiento en un sistema termodinámico, o controlar la presión del fluido, como se da por ejemplo también en amplificadores hidráulicos. La idea de describir el flujo del fluido en términos de componentes separados está inspirado por el éxito de la teoría de los circuitos eléctricos. Al igual que la teoría de circuitos eléctricos, funciona cuando son elementos separados y lineales. La teoría de circuitos hidráulicos funciona mejor cuando los elementos, es decir, los componentes por separados pasivos, tales como lo son las tuberías o líneas de transmisión del fluido, son discretos o lineales. Esto usualmente significa que el análisis de circuito hidráulico funciona mejor para tubos largos y delgados con bombas separadas, la cual son las que transmiten principalmente la fuerza, tal como se muestra por lo menos en los sistemas de flujo de procesos químicos y dispositivos de microescala. Tenemos en los circuitos hidráulicos que estos comprenden por elementos que se subdividen en componentes activos, los cuales son unidades de alimentación. También tenemos las líneas de transmisión, que son por ejemplo las mangueras hidráulicas donde se transporta el fluido durante todo el circuito, y por último los componentes pasivos, los cuales son como por ejemplo los cilindros hidráulicos. Para explicar mejor sobre qué es lo que significa los cilindros hidráulicos, son denominados como actuadores mecánicos que son utilizados para dar fuerza a través de un recorrido lineal. Como ya hemos visto antes, estos lo que hacen principalmente es transmitir cierta fuerza que se le será aplicada al fluido para transportarla a distintas partes del circuito hidráulico, para transportarla y dividirla en los otros elementos que conforman este circuito. Para calcular la potencia que proporciona este cilindro, la fuerza máxima, está en función de la superficie activa del émbolo y la presión máxima admisible, donde la fuerza es igual a la presión multiplicado por el área. Ya que hemos explicado bien lo que es un circuito hidráulico, podemos decir que este puede ser, por así decirlo, creado o puede ser ejemplado con distintos tipos de elementos, los cuales cada uno lleva una simbología específica. Esta simbología es abarcada y es bastante amplia, debido a que estos elementos son utilizados debido al objetivo principal que se quiera lograr de acorde a la funcionalidad del circuito. Por ejemplo, tenemos entre uno de los circuitos más convencionales la bomba de caudal constante. Al igual que la bomba de caudal regulable, son dos símbolos que se diferencian entre sí, que es una circunferencia con una flecha señalando la dirección a donde se va a ir el fluido. Este es el de la bomba caudal constante, pero la bomba caudal regulable consta del mismo símbolo, a diferencia de que lo traspasa o lo trasflecha una línea inclinada aproximadamente de 45 grados justamente sobre el círculo. También tenemos la simbología del motor de caudal constante, que es una circunferencia igualmente, pero con un triángulo que señala hacia la parte del centro del círculo. Tenemos también motor de caudal variable, el cual es igual al parecido del motor de caudal constante, a diferencia de que lo traspasa una línea inclinada de 45 grados. Otros tipos, esos son uno de los símbolos más utilizados en circuitos hidráulicos, pero otro de la simbología utilizada en el circuito hidráulico tenemos eje rotativo con sentido de giro indicado, que es decir, dos líneas que indican la tubería o el recorrido del fluido.
con una flecha señalando exactamente la rotación del sentido que se está queriendo establecer en el fluido. También se tiene el eje rotativo con dos sentidos de giro, es decir, que el eje rotativo puede girar tanto a la izquierda, a la derecha o hacia arriba o hacia abajo. Un eje rotativo que cambia, por así decirlo, la dirección de cierto fluido que se está tratando. Tenemos la línea de presión y línea de pilotaje. Son líneas, la línea de presión consta de ser una línea totalmente horizontal y la línea de pilotaje es una línea acotada, una línea de segmento. Tenemos la purga de aire, que es una línea horizontal, otra vertical, y un semicírculo que está justamente encima de la línea vertical, el cual es la purga de aire, que consta principalmente de botar el exceso de presión que se encuentra dentro de este cilindro. Ya sabemos, de las tuberías, ya sabemos que en los circuitos hidráulicos solamente tiene que prevalecer el fluido, el líquido, debido a que si hay burbujas de aire, no actuará de forma eficiente y bueno, puede fallar en el momento de transmitir la fuerza de un lugar a otro. Esta simbología de este elemento de la purga de aire es para eliminar ese aire que se encuentra justamente dentro del fluido. Tenemos como otras simbologías principales, enclavamientos, acoplamientos directos, acoplamiento con válvula antirretorno, que es una válvula la cual permite que el fluido viaje en una sola dirección y no sea devuelto justamente donde pasó por el principio. Tenemos depósito a presión, que es un depósito determinado donde entra el fluido luego de ser descargado de una dirección, el cual es un simple depósito que no tiene un retorno hacia otra parte del fluido, simplemente es como un determinado tanque, a diferencia de que el fluido llega a él y no vuelve a salir. Tenemos también por otra parte el depósito de carga, que el depósito de carga sí es literalmente el depósito, o por decirlo así, el tanque donde se encuentra el fluido acumulado, que es el que se va a ser dispersado por todo el circuito. Tenemos una válvula de aislamiento de dos vías, tenemos purga de aire sin conexión, purga de aire con conexiones roscadas, conducto cerrado por antirretorno, explicado anteriormente, es parecido a la válvula. Tenemos acumulador hidráulico, tenemos también válvula de aislamiento pero de tres vías, igualmente explicado anterior como el de dos vías, a diferencia de que lo compactan dos líneas, dos circuitos, dos líneas donde traspasa el fluido. Tenemos caudalímetro, tenemos el manómetro, el contador, termómetro, y tenemos el motor oscilante. Estos anunciados anteriormente tienen su simbología en específico, la cual determinan a cada uno su simbología dentro del plano. Recordemos que un circuito hidráulico es expresado de forma de plano, es decir, cada parte con su respectiva simbología de acorde a lo amerite para luego su empleación o su diseño o su respectivo mantenimiento dependiendo de la función que se quiera. Un motor oscilante es, como valga la redundancia, la palabra lo dice, un motor el cual gira ya sea unas dos direcciones exactas que transporta un fluido determinado. Luego tenemos calentador y refrigerador, que son símbolos parecidos, a diferencia de que el calentador tiene dos flechas verticales que van en direcciones opuestas pero congruentes hacia el centro. Y tenemos el refrigerador, que es al revés, solo que estas dos flechas salen del circuito. Estos están encerrados en una clase de un rombo. Tenemos el refrigerador con fluido refrigerante, parecido al símbolo de refrigerador, solo que tiene una flecha de entrada y una flecha de salida, el cual indica que el fluido que está transportándose por la vía se está refrigerando en ese justo refrigerador debido a un refrigerante. No es como el otro que se refrigeraba por aire. Tenemos también la simbología de un filtro, que es un rombo con líneas punteadas justamente en el medio. Tenemos filtro con purga, igualmente como se había explicado anteriormente, para purgar ciertos componentes de partículas de aire que se encuentran dentro del fluido. Tenemos también el limitador de presión, que es el que limita la presión que se mantiene dentro del circuito hidráulico. Válvula de escape rápido, tenemos reductor de presión regulable, válvula de seguridad, bastante utilizada en el ámbito industrial para los circuitos hidráulicos, válvula limitadora de presión, igualmente utilizada
Es una válvula parecida a válvulas de presiones que se utilizan por lo menos en cocinas, que la válvula se abre justamente cuando lo amerita dependiendo de la presión, es decir, que son directamente proporcionales para su funcionamiento. Si la válvula está diseñada para trabajar con cierta presión y el fluido que está entrando por la válvula indica tener mucha o tener mayor presión a la que ella amerita, la válvula se tranca para que no entre más fluido y no pueda dañar los componentes del circuito. Por último, bueno, tenemos una serie de símbolos los cuales no son tan utilizados en la industria, pero son bastante importantes porque estos se utilizan para muchas cosas también. Pero estos no son empleados tanto como los anteriores, es decir, no abarcan mayor demanda. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el accionamiento manual de refrigeración, el accionamiento por motor monofásico, tenemos accionamiento por electroimán y presión y tenemos accionamiento por pedal. Estos tipos de accionamiento varían debido a que hay unos que son muchísimo más económicos que otros y otros más eficaces. Por lo menos, por ejemplo, el accionamiento por pulsador, el accionamiento por palanca son mucho más usuales debido a su bajo costo y su fácil manipulación. Tenemos otros que son, por decirlo así, de una forma entre automático, que es el accionamiento por depresión y el accionamiento por presión. Al igual que tenemos el accionamiento por imán, son un poco más complejo y costoso, pero a la vez abarcan cierta eficacia en comparación a los otros. Tenemos accionamiento por resorte, tenemos el accionamiento por roldana y accionamiento mecánico. Estos tipos de accionamiento todos abarcan una simbología parecida, solamente cambia el extremo del símbolo. Todos abarcan como una serie de un recuadro, pero que uno de sus extremos laterales tiene el determinado símbolo del accionamiento que se explica. Bueno, entrando otra vez al tema de la simbología, tenemos lo que son los cilindros. Los cilindros son muy importantes debido a que estos también transmiten la fuerza del fluido hacia lo que se va a necesitar. Esto es una parte muy importante del cilindro debido a que el fluido que transporta este circuito hidráulico llevará la fuerza a un determinado lugar. En muchas ocasiones pueden ser turbinas, cilindros, entre otros tipos de elementos. El cilindro es uno de los más eficaces debido a que transmite un 72.5% de la fuerza que transmite el fluido. El cilindro simple por efecto es uno de los más usuales porque es uno de los más económicos y mayormente usados porque es simple. El cilindro de doble efecto es un cilindro que abarca su funcionamiento a dos determinadas áreas, es decir, su fuerza se esparce a dos ramales diferentes. Tenemos el cilindro doble de efecto amortiguado, tenemos el cilindro doble de efecto amortiguado variable y tenemos el cilindro simple efecto telescópico y por último englosamos lo que es el motor térmico. El motor térmico, valga la redundancia, como dice la palabra, es un determinado motor térmico en el cual conlleva y llega el fluido determinado para que este motor térmico empiece con su funcionamiento idóneo. Una vez ya explicado la simbología de los circuitos hidráulicos, tenemos ahora lo que conlleva el análisis, bueno, la clasificación de turbinas hidráulicas y el análisis interno de turbinas de acción y reacción. Bueno, principalmente lo que son las turbinas, las turbinas hidráulicas, podemos decir que estas son principalmente por decir una máquina hidráulica, o como por lo menos su nombre genérico lo conlleva, que son unas turbomáquinas motoras las cuales su fuerza es impartida por un fluido determinado el que hace que su funcionamiento sea idóneo. Es decir, que estas turbinas es una turbomáquina motora hidráulica que aprovecha la energía de un fluido que pasa a través de ella para producir un movimiento de rotación que, transferido mediante un eje, mueve directamente una máquina o bien un generador eléctrico. Estas turbinas son las que se utilizan principalmente en centrales hidroeléctricas. Ahora hablando de la clasificación de las turbinas hidráulicas, se tiene que estas se clasifican de acuerdo al cambio de presión de rodeteo o grado de la reacción,
pero principalmente hablaremos sobre lo que es de acuerdo al diseño del rodete. Tenemos que son las turbinas Kaplan y las turbinas hélice. Estas son turbinas que son consideradas turbinas de acción debido a que el fluido cuando pasa por estas determinadas turbinas hidráulicas, el fluido que está pasando por esta pierde una determinada presión, por lo que no es eficaz trabajar con varias turbinas al mismo tiempo, debido a que el fluido que está pasando por ellas pierde presión constante, impidiendo que este mismo fluido pueda servir para ayudar a transportar la fuerza de un lado a otro a otras turbinas hidráulicas. Tenemos como concepto por lo menos la turbina Kaplan, que son turbinas axiales, que tienen la particularidad de poder variar el ángulo de sus palas durante su funcionamiento, y la turbina de hélice, que son exactamente iguales a las turbinas Kaplan, pero a diferencia de esta, no son capaces de variar el ángulo de sus palas, es decir, que no son capaces de variar la dirección a la que se empleará el fluido que está ejerciendo o que está conllevando la fuerza de la turbina hidráulica. Ahora tenemos lo que son las turbinas de reacción, las cuales tenemos la turbina Pelton, la turbina Francis y la turbina Osberger. La turbina Pelton son turbinas de flujo transversal y de admisión parcial, directamente de la evolución de los antiguos molinos de agua, y en vez de contar con álabes o palas, se dice que tiene cucharas, es decir que estas cucharas toman mayor cantidad de, en este caso por lo menos turbinas hidroturbinas que transportan o utilizan la fuerza de agua. Quiere decir que estas cucharas asimilan y toman mayor cantidad de agua y la expulsan con muchísima más fuerza. Están diseñadas para trabajar con saltos de agua muy grandes, pero con caudales pequeños, es decir que estas recogen caudales muy pequeños de agua, pero la presión con la que estos chorros de agua son expulsados es bastante grande, debido a la forma de sus cucharas. A diferencia de la turbina Francis, son turbinas de flujo mixto y de reacción. Existen algunos diseños complejos que son capaces de variar el ángulo de sus álabes durante su funcionamiento. Parecida a la turbina Pelton, no usa cucharas sino álabes, los cuales pueden variar, por decirlo así, el ángulo en el cual será expulsado el chorro de agua. Están diseñadas para trabajar con saltos de aguas medios y caudales medios, por así decirlo. Son bastante utilizadas en el área en el área electrohidráulica, porque estas son mucho más eficientes al momento de recaudación del caudal, y los chorros de agua que ésta expulsa son medios, pero en sí son turbina hidráulica de reacción, por lo que la hace ser más eficiente. Y por último tenemos la turbina Osberger, la cual es una turbina de desviación, la cual tiene una admisión, la cual tiene principalmente una admisión radial y parcial debido a su número específico de revoluciones, la cual cuenta con turbinas del régimen lento. El distribuidor imprime al chorro de agua una sección rectangular, y circula por la corona de paletas parecida a la de las turbinas Pelton del rodete en forma de cilindro, primero desde afuera hacia adentro, y a continuación, después de haber pasado por el interior del rodete, desde dentro hacia afuera. Y una vez terminada la clasificación de las turbinas hidráulicas, tenemos lo que es las turbinas de acción y las turbinas de reacción. Las turbinas de acción tenemos que son aquellas turbinas de las cuales el fluido con el que se está trabajando no sufre un cambio de presión importante en su paso a través del rodete. Y también tenemos lo que es las turbinas de reacción, que son aquellas en las que el fluido de trabajo sí sufre un cambio de presión importante en su paso a través del rodete. Esto quiere decir que, como por ejemplo en el ámbito hidroeléctrico del campo central hidroeléctrico, son más eficientes las turbinas de acción. Debido a que son más eficientes, no hay pérdida de presión en el fluido y puede trabajar con distinguidas o distintas turbinas al mismo tiempo, siendo simultáneo el proceso, convirtiéndolo de cierta forma más económico al momento de mantenimiento, debido a que al no haber pérdida de presión en el fluido que se está trabajando, no se considera el empleamiento de bombas que suplanten esta pérdida de presión, como por ejemplo son las turbinas Kaplan y hélice, que son turbinas de reacción. Y tenemos las turbinas Pelton, Francis y turbina Osberger, que son turbinas de acción, debido a que no pierden presión en el fluido que está haciendo el trabajo de la turbina. Ya una vez explicado esto, la clasificación de las turbinas,
lo que son turbinas de acción y reacción y lo que son la simbología y lo que es un circuito hidráulico, ya por lo menos se tiene una noción básica sobre lo que es la importancia de tener bien en específico los circuitos hidráulicos.